Habrá ocasiones en nuestra vida en que seremos cautivos debido a los pecados que cometemos. En otras ocasiones nos sentiremos dichosos de poder tender la mano a aquellos que lo necesitan. Sea cual sea nuestra circunstancia, siempre debemos de recordar que todo lo que hacemos debemos de hacerlo inspirados en el Señor y confiando con fe en que cualquiera que sean las circunstancias, Él nos podrá librar, como las personas que vamos a ver, los personajes que vamos a ver en esta lección, Eduardo. Así es, bienvenidos a este episodio número 19 con la fuerza del Señor. Está poderoso el título ¿no? Vamos a seguir con Mosía. Y me gusta mucho el primer tema del programa Ven, Sígueme, porque dice, Jesucristo tiene el poder de liberarme. Y este simbolismo del cautiverio y de la libertad, como tú ahorita nos dijiste, lo vamos a ver durante todo este episodio. Vamos a poner un poquito de marco histórico, que es tu parte favorita, ¿no, Adrián? Para ponernos pues en contexto, ¿no? Y aquí estamos viendo que el rey Mosía, él quería saber qué pasó con la gente que se fue a la tierra de Lehi Nefi. Y entonces manda a un grupo de personas a averiguar qué pasa, ¿no? O sea, tenemos que poner en contexto que mientras estaba en el reinado, ¿verdad? Hubo un grupo de nefitas que sintieron la necesidad, se sintieron merecedores de la tierra de herencia, la tierra de Nefi, que curiosamente la tierra de Nefi estaba habitada por los lamanitas, porque si recordamos la historia, Nefi huyó de la tierra. Correcto. ¿Okay? Entonces, al él huir, se queda Lamán, Lemuel y todos sus descendientes en la tierra de Nefi. ¿Okay? Entonces, pasaron las generaciones y hay un grupo de nefitas que están en la otra tierra que dicen, yo quiero, yo me merezco y voy por ella. Sí, porque hay que recordar que para ellos la tierra de su herencia era algo pues sagrado, ¿no? Era algo parte de su misma... Era la razón por la que habían venido, ¿no? Exactamente. Y entonces uno de ellos, de estas personas que el rey Mosía manda, se llama Amón. Él era descendiente de Zarahemla. Y entonces en esa travesía que se avientan, terminan encarcelados, ¿no? Porque ellos se encuentran a la guardia del rey y los encarcelan y les dice el rey Limi, ¿qué traen ustedes, no? ¿Qué andan haciendo por acá? Andan bien lejos. Y entonces cuando Amón se presenta y les dice quiénes son, el rey Limi pues se muestra muy contento porque llega la esperanza que estaban buscando, ¿no? Llega una respuesta a sus oraciones. Vamos a ver qué es precisamente lo que los lleva a este problema tan fuerte que tenían. Vamos a leer en el versículo 15. Uh-huh. Y dice, porque aquí nos hallamos bajo el yugo de los lamanitas y se nos ha impuesto un tributo gravoso de soportar. He aquí, nuestros hermanos ahora nos librarán de nuestro cautiverio, o sea, de las manos de los lamanitas, y seremos sus esclavos, dicen. Fíjate qué tan mal estaba la cosa. Porque es mejor ser esclavos de los nefitas que pagar tributo al rey de los lamanitas. Uh-huh. ¿Pudieras tú continuar los otros dos, por favor? Sí, y aquí nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz, de nuestra cebada y de todos nuestros granos, sea la clase que fueren, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos. Y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿No es grande esta aflicción nuestra? He aquí, cuán grande razón tenemos nosotros para lamentarnos. Oye, y tú como experto en finanzas, ¿cómo estaría ahí 50% menos de tu ingreso? Bueno, pues de hecho hay cálculos que el 34% de nuestros ingresos se van en impuestos, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero fíjate, Eduardo, me gustaría analizar un poquito la situación y bajarlo a un contexto de nuestras decisiones. Muchas veces, cuando estamos tomando una decisión, no nos detenemos a consultar con el Señor. Y entonces pensamos que lo que es nuestro derecho o lo que es nuestra
nuestra heredad o simplemente nuestra voluntad debe de cumplirse. Lo quiero, me lo merezco y voy por él. Y Dios me va a ayudar porque es algo bueno, sin haberlo consultado. Te quiero platicar algo que me pasó cuando tenía 15 años. Yo me fui a estudiar al Benemérito. Y cuando yo me fui al Benemérito, yo me fui bajo espíritu de oración y de ayuno. Y yo iba seguro de que el Señor quería que yo estuviera allá. Entonces, cuando regresé en diciembre, pues me gustó la casa otra vez. Me gustó la comodidad de estar con papá, de estar con mamá. Y no es algo malo estar en casa, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo decidí quedarme y ya no regresar al Benemérito. Y a la luz del tiempo he analizado de que tomé esa decisión porque era algo que yo quería y me olvidé de qué es lo que el Señor quería para mí. Entonces, cuando yo recuerdo esos años específicamente ese semestre de enero a mayo, en donde yo debería de estar en el Benemérito y me quedé en casa, como uno de los momentos más oscuros de mi vida, más tristes. Me sentía solo, me sentía fuera de lugar, me sentía que no pertenecía. Imagínate cómo se puede sentir un joven de 15 años en su casa sintiendo que no pertenece ahí. Entonces yo me siento reflejado con el pueblo del rey Limí, de que me sentía agravado, sentía que era algo que no iba a poder soportar. Digo, benditos problemas, ¿no? A la luz del tiempo me doy cuenta que eran, pues que no, ni a problema llegaba, ¿verdad? El estar en casa. Pero sí me siento reflejado, me siento igual que ellos, con un yugo que a lo mejor yo mismo me puse, ¿verdad? O las circunstancias. Pero qué importante es tomar las decisiones de nuestra vida junto con el Señor. No me pasó nada malo, no me enfermé, no estuve al borde de la muerte, pero sí sentí lo que era no estar realizando la voluntad de Dios en mi vida. Y tal vez truncar ese potencial, ¿no? Y yo creo que te sentías así porque saliste del Hogwarts mormón, que le digo yo, y regresaste al mundo solitario y lúgubre. Bueno, fíjate que esto que dices me gusta en el aspecto de que cómo es que a veces nosotros mismos nos podemos llegar a poner cargas, ¿no? Y hay una pregunta que cuando estaba leyendo esto me vino a la mente. ¿Qué cosas tienen el poder de quitarte la libertad de elegir? En el caso, por ejemplo, de aquí. Yo estaba pensando y dije, bueno, en este caso puede ser el pecado, ¿no? Porque ellos, más adelante vamos a ver que era tan grande ese celo por poseer la tierra, lo que decías tú ahorita, que terminaron en un maltrato, ¿no? En un trato que no les convenía. Pero a veces pueden ser también las deudas innecesarias. A veces los pecados mismos limitan nuestra libertad. ¿Qué tanto puedo yo hacer? Pero fíjate, Eduardo, cuando hablamos de pecados, o sea, es deliberadamente ir en contra de la voluntad de Dios. Y esos son más fáciles de identificar. Me gustaría, a lo mejor suena muy repetitivo, pero nuestras mismas acciones cuando no son validadas por Dios, cuando no estamos acostumbrados a orar por cada paso que vamos a dar, podemos caer en este tipo de problemas. Malas decisiones financieras. Ay, ¿me compro un carro o sigo ahorrando? ¿Me acabo el fondo de emergencias en un viaje? Puede ayudarnos, puede ayudar a que seamos cautivos, a lo mejor de tener que empezar a trabajar los domingos, porque ya tenemos el compromiso y justificamos el hecho de que es que si no lo hago voy a tener que dejar de darle de comer a mi familia porque ya tengo otro compromiso. Pero ¿qué fue lo que nos llevó a estar ahí? Las deudas, las malas decisiones, todas aquellas cosas que no consultamos con el Señor. De ahí la importancia de que no importa cuán pequeña sea la decisión, aparentemente en nuestra mente, podamos confirmarla y ratificarla con el Espíritu Santo para que las consecuencias que puedan llegar a tener estén avaladas por el Señor. Y entonces, si no nos va bien de todas maneras, pues por lo menos decir qué es lo que el Señor quiere que aprenda de esto, ¿no? Claro. Sí, porque es diferente el sentir, ¿no?
También hay otras cosas, por ejemplo, y hay unas cosas que pueden ser no tanto nuestra decisión, por ejemplo, a lo mejor leyes injustas o un gobierno autoritario que te limita, ¿no? Yo escuchaba a una autoridad que estaba allá por Perú, por esa zona, y comentaba la situación de Venezuela y dice, o sea, el mismo gobierno ni siquiera nos permite entrar a ayudar a otros. Y entonces, tal vez eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero nos afecta también. Entonces, en todos estos puntos de las cosas que nos pueden quitar la libertad, qué difícil es estar en una situación así. Yo estaba pensando, y ahorita vamos a verlo más adelante, en cuanto al factor tan importante que tenemos de tener profetas, videntes y reveladores, y cómo nos ayudan a prepararnos para cuando nos toque enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, siempre hay alguien que está dispuesto a darnos la mano. Uh-huh. Siempre hay una esperanza, aun cuando las decisiones las tomamos por nuestra propia decisión. Siempre está el Señor viendo de qué manera nos rescata. Pero bueno, en Mosías 4 hay una parte muy especial, Eduardo, que dice que el hombre ha traído sobre sí su miseria. Y aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Y dice, por tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento ni le impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Pues he aquí, no somos todos mendigos y no dependemos todos del mismo ser. Sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos. ¿Cómo pueden esas circunstancias, Eduardo, ayudarnos a cambiar nuestra actitud? Yo creo que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Vemos a alguien que está batallando y dices, no, pues no le voy a ayudar, porque por algo está así, ¿no? A veces lo vemos con la gente que está en la calle, que a veces no está, su aspecto no está bien, o a veces ya sabes que trae ahí una sustancia ahí adictiva, ¿no? Y decimos, no lo voy a ayudar porque de seguro se lo va a tomar, ¿no? O va a comprar algo que no debe. Pero fíjate la pregunta, no somos todos mendigos, o sea, ¿quién soy yo para negar la ayuda? Y esto es fácil verlo en algo como el ejemplo que di, pero ¿qué tal de alguien que tiene un mal hábito? Y a lo mejor yo soy su hermano ministrante. Pues el hermano es que no le echa ganas, por eso no sale de donde está y mejor me quedo en la casa porque, pues, ¿para qué ir si el hermano, no? O sea, empezamos a justificarnos el no dar la mano. Pero entonces ahí viene la otra la pregunta misma. No dependemos todos del mismo ser. Es decir, tú cuando tú te ocupas ayuda, eres muy bueno para pedir. Pero cuando alguien te pide ayuda, ¿eres igual de bueno para dar? Es una reflexión. Por lo general somos muy buenos, pero para juzgar. Así. Y fíjate que hace algunos años, estando en el quórum de élderes, estábamos repartiendo las asignaciones de ministrar. Y entonces pasó exactamente lo que tú dijiste. Dimos unas asignaciones y un hermano dice, otra vez vamos a visitar a esta familia. Si ya hemos ido una y otra vez y se esconden y no abren la puerta, o ya nos dijeron que no quieren escucharnos, no verbalmente, pero con sus acciones. Yo creo que mejor deberíamos de enfocarnos en esto y en esto. Nuevamente queriendo aconsejar al Señor, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de reflexionar en el versículo 19 donde dice, no somos todos mendigos y no dependemos todos del mismo ser. ¿Quiénes somos nosotros a la hora de estar de este lado? ¿El que juzga y no da o el que extiende la mano? Exactamente. Y bueno, cuando estamos precisamente en este lugar como Amón, que está listo para ayudar, que es lo que me gusta a mí. Aunque fue encarcelado. Sí, no le abrieron la puerta, ¿no? Cuando él comparte las buenas nuevas ante alguien que estaba herido, estaba lastimado de todo lo que había pasado. Por esa razón a lo mejor era muy reacio, ¿no? Pero fíjate cómo cambia ahora la actitud del rey. Y dice, oh pueblo mío, levantad vuestras cabezas y consolaos, porque he aquí el tiempo está próximo cuando ya no estaremos sujetos a nuestros enemigos.
Y esa me encantó. Dice, a pesar de que nuestras muchas luchas han sido en vano, sin embargo, creo que todavía queda por hacer una lucha eficaz. Por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este caso de Limi lo vamos a ver más adelante, pero él es alguien justo, hijo de alguien muy inicuo, pero que a él le toca pagar los platos rotos, ¿no? Entonces, él les invita a recordar de dónde viene la salvación, de dónde viene la esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y qué potente ejemplo que nos da Limi, que no podemos justificar nuestras actitudes, nuestros errores, basándonos en lo que hay atrás de nosotros. No, exacto. Es que sí me enseñaron, no. Esa es la tradición. Porque uno como hijo normalmente trae los pensamientos de los papás. Y como tú dices, fue el mismo papá de Limi quien sacó al pueblo del pueblo de Nefi para ir a ocupar esta tierra. Entonces él, de alguna manera, aprende la lección, se humilla ante el Señor y reconoce que ha llegado la ayuda y que tienen que tomarla, ¿no? Así es. Y bueno, más adelante se cuenta la experiencia que tienen en una de las tantas deseos de salir de este cautiverio. Una expedición sale y se encuentra un lugar totalmente destruido y traen consigo planchas, otras planchas viejas, pero estas planchas antiguas nadie las puede descifrar, ¿no? Y entonces ahí es donde entra Amón y le menciona acerca del rey Mosías, ¿no? Que él es un profeta, él es un vidente y es un revelador. Y me gusta mucho la definición que viene en la guía de estudio, porque dice que un vidente es una persona autorizada por Dios para ver con los ojos espirituales las cosas que Dios ha escondido del mundo. El profeta y el vidente pueden usar los intérpretes especiales, o sea, el Urim y el Tumim. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Y algo que es muy relevante para nosotros, a la primera presidencia y al consejo de los 12 se les conoce, se les sostiene como profetas, videntes y reveladores. Yo estaba pensando en el rol de Satanás de ser un falsificador. Y él, en vez de un profeta o un vidente, él llama a un adivino, alguien que te pueda leer las cartas, alguien que te pueda hacer algo que se parece, pero la realidad es que es muy distinto porque, como dice aquí, con ojos espirituales, las cosas que Dios ha escondido del mundo. Y eso es muy diferente, ¿no? Eduardo, un vidente puede saber las cosas que han pasado, pero también las cosas que van a pasar, cosas futuras. Y creo que en estos últimos años hemos sido testigos que nuestro profeta realmente es un vidente. Cuando la iglesia cambió su temática de 3 horas, sus reuniones dominicales de 3 horas a 2 horas, para tener un evangelio más enfocado en el hogar. Habría muchos que tal vez pensamos o pensaron, no, pues ya estamos bajando la velocidad, tenemos más tiempo para dormir, etcétera, etcétera. Pero no dudo, es más, creo firmemente que el Señor sabía que venía la pandemia. Entonces, junto con este cambio de 2 horas, junto con este cambio de un evangelio centrado en el hogar, y con el programa de Ven Sígueme, el Señor nos estaba preparando para que el evangelio se enseñara desde casa, de padres a hijos. ¿Por qué? Porque nuestro vidente actual, Russell M. Nelson, sabía las cosas que habían pasado, pero también las cosas que habrían de venir. Yo no estoy diciendo que él sabía de una pandemia como tal, que iba a haber un virus y que una persona se iba a comer un murciélago. No. Pero entendía o recibió la revelación de cómo debíamos de prepararnos. Entonces, una de las diferencias entre un adivino y un vidente es que probablemente no nos va a decir las cosas exactas, tal vez sí, pero más que nada nos va a preparar para seguir teniendo una relación sana con Dios. Y ese es el punto, porque tú lo vimos hace algunos episodios atrás con Nefi. Cuando él ve todo, pasado, presente y futuro, ¿no?
Pero los detalles no era lo importante. Es decir, él no nos describe exactamente qué fecha, ¿no? Septiembre 20 de 1800, tanto. O sea, eso no importa porque en un sentido macro, que es como el Señor ve las cosas, lo importante era, va a suceder esto, hay que prepararse de tal manera, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. Yo creo también que los profetas actualmente pueden ver más que nada las circunstancias y no necesariamente tanto el evento, ¿no? Te pongo un ejemplo que les compartía la otra vez, Adrián. La proclamación para el mundo se dio hace 25 años, por ahí más o menos, uh-huh. Por ahí. Y cuando salió, a mí se me hizo de lo más obvio de este mundo. O sea, yo dije, ¿por qué no están dando algo que ya sabemos? Pero estas frases hoy en día se pueden considerar hasta políticamente incorrectas. Así es. Porque dice, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador. Y también el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Entonces, hace 25 años esto era más que obvio. Hoy en día es hasta polémico. Es hasta polémico. Y precisamente, Eduardo, el versículo 18 del mismo capítulo dice: así pues Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser de gran beneficio para sus semejantes. Un vidente y un profeta es de beneficio para sus semejantes. Así es. Ahora la pregunta obligada es, ¿qué hemos aprendido gracias a un vidente? ¿Qué es lo que tú has aprendido gracias a un vidente? Bueno, pues como te compartí ahorita, la importancia de estudiar las Escrituras en familia. Uh-huh. La importancia de poder compartir con tus hijos. De hecho, cuando se presentó la idea de generar este podcast, para mí, pues, mi idea era, bueno, a lo mejor no tengo el tiempo de estar todas las mañanas con mis hijos para poder predicarles el Evangelio. Entonces, que por lo menos me vean hablando del Evangelio, ¿no? Entonces, parte de este proyecto, para mí, es cumplir con la visión de un vidente, de que como padres, mis hijos, mis nietos o futuras generaciones puedan ver mi testimonio y yo me esfuerzo por compartir una experiencia relacionada al tema en cada capítulo para que sea un testimonio para ellos. ¿Por qué? Porque así lo sentí yo el llamado del profeta, ¿no? Y yo creo que no estoy diciendo que todos tienen que hacer lo mismo, por supuesto. Claro, ¿no? Cada quien tiene su sentimiento en cuanto a eso. Pero otra de las cosas más importantes que yo he aprendido, que el profeta ha enseñado últimamente, es recoger Israel. Uh-huh. Y cómo recoger Israel no significa andar buscando a las tribus perdidas necesariamente. Pero viene así como Indiana Jones, así se me figura, ¿no? Sino hacer pequeñas obras, tanto por las personas vivas como por las personas muertas. Y esforzarnos constantemente por estar sirviendo en cualquier lado de los velos. Entonces, ese enfoque para mí es así como que me explotó la cabeza cuando lo pude entender, cuando lo sigo entendiendo todavía. Sí, porque el presidente Nelson dijo, no hay nada más importante actualmente que esta obra, ¿no? Y fíjate que algo me encantó en la misma lección de Ben Sigue. Me vienen 3 preguntas que son importantes que las podamos reflexionar. Y dice, hablando de que hay profetas, videntes y reveladores, los vimos, dice, en la conferencia general este mes pasado. ¿Qué mensajes te inspiraron? ¿Qué harás de manera diferente con base en lo que aprendiste? ¿Y qué dijeron los videntes del Señor acerca de cosas futuras? Yo creo, por lo que hemos platicado, Adrián, tú lo puedes platicar con otros amigos y la respuesta contundente es, esta conferencia, los profetas, videntes y reveladores nos hablaron de convenios, del templo y de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y entonces quiere decir que esto es lo que necesitamos para estos tiempos que vienen y estar bien afianzados en el Evangelio. Cuando tú escuchas las conferencias con espíritu de oración, realmente queriendo saber qué es lo que Dios quiere de ti, yo siento que es como cuando tomas vitaminas, ¿ok?
Cuando tomas vitaminas, el cuerpo absorbe la vitamina que más necesita y desecha todas las demás. Entonces, cuando estamos escuchando los mensajes de los profetas, probablemente para ti el mensaje de la conferencia fue muy diferente el mensaje que yo recibí, porque adolecemos de cosas diferentes. Y hay veces que mi hermano me dice, oye, toda la conferencia hablaron de esto. Y yo digo, no, yo creo que hablaron de lo otro. Pero porque mi necesidad, mi espíritu, el espíritu le habló a mi espíritu diciéndole las cosas que necesitábamos. Pero definitivamente tenemos que estar muy atentos cada 6 meses. ¿Qué es lo que nos dicen esos profetas videntes y reveladores para nosotros de manera general como iglesia, pero también de manera particular para cada uno? Y me parece a mí muy útil que ahora nuestras clases en el Quórum de Élderes y en Sociedad de Socorro le damos un repasón a los discursos de la conferencia, porque también a veces en un fin de semana tantos mensajes, pues se te puede ir algo o simplemente no lo retienes. Pero fíjate que me encanta algo que mi esposa ha empezado a hacer, y es de que ella se pone la meta de leer y de estudiar todos los discursos antes de la próxima conferencia. Entonces, el poder tener las palabras frescas nos ayuda a aprender más. Hay gente que es más buena escuchando los mensajes. Yo soy más de leerlo y me regreso y le subrayo y le anoto, y entonces la enseñanza queda todavía más profunda en mí. Eduardo, en esta misma historia que venimos desarrollando del pueblo, del rey y con Amón, hay otro personaje muy interesante que se llama Senif. Senif, el espía. ¿Okay? Con él podemos aprender algo muy importante que dice, puedo afrontar mis desafíos con la fuerza del Señor. ¿Qué está pasando aquí con Senif? Senif empieza hablando en el versículo 1 de Mosía 9 y dice, yo Senif, habiendo sido instruido en todo idioma de los nefitas y habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, me imagino yo que en sus clases de geografía le enseñaban, ¿no?, cómo estaba la tierra de Nefi. O sea, la tierra de la primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera, mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fueran destruidos. Después de contiendas y peripecias, se instalan en la tierra gracias a un convenio hecho con el rey de los lamanitas, y ahí comienzan los problemas. ¿Ok? En el versículo 10 dice que fue por la astucia y la artimaña del rey Lamán para reducir a su pueblo a su servidumbre, que cedió la tierra donde ellos vivían. De que le dieron gato por liebre. O sea, está bien. ¿Quieres vivir aquí? Pero vas a vivir bajo estas condiciones. ¿Ok? Y entonces, después que el rey se dio cuenta que eran gente laboriosa, les pone un tributo muy fuerte. Dice el versículo 11. Por tanto, sucedió que después de que hubimos vivido en la tierra por el término de 12 años, el rey Lamán le empezó a dar rasquera. Llegó a pensar que el pueblo nefita pudiera hacerse fuerte, pudiera multiplicarse, y entonces pudiera dominarlos y esclavizarlos. Nuevamente, el recelo porque el pueblo nefita los gobernara. No, le estás echando ahí limón a la herida, ¿no? Con ellos. Carbón al fuego. Dice, porque, bueno, ¿cómo eran los lamanitas? Dice el versículo 12. Bueno, a pesar de que habían visto cosas buenas, a pesar de que Senif había visto cosas buenas, pues era gente perezosa, era gente idólatra. Y dice, por tanto, deseaban hacernos sus esclavos, a fin de hartarse con el trabajo de nuestras manos, sí, para saciarse con los rebaños de nuestros campos. Eduardo, ¿qué ofertas nos hace Satanás para, de alguna manera, que consigamos esa tierra que queremos, pero a la vez engañarnos y volvernos esclavos? Yo creo que aquí, en el caso de Senif, podríamos decir que él pecó de ignorancia, ¿no? Porque... de ingenuo. Porque tú estás viendo con quién vas a hacer tratos.
pues tienes que contemplar esas cosas. Y entonces se ve muy fácil, ¿no? Desde fuera decir, no, pues a quién se le ocurre hacer un trato con él. Pero, ¿y nosotros? Cuando Satanás nos dice, no pasa nada, o todo el mundo lo hace, o a lo mejor te mereces un descanso ya, tanto llamamiento, ya, bájale, ¿no? Nosotros hacemos un trato con él realmente. Pero si ya sabemos que él es el padre de las mentiras, si ya sabemos que su fin es destruirnos, y ahí vamos, ¿no? De todas maneras, creyéndole a veces más a él incluso que a lo que Jesucristo nos promete. Entonces, Satanás nos ofrece algo grande por poco esfuerzo. Siempre nos ofrece una super oferta increíble de creer, porque realmente es increíble. No a meses existe. sin intereses. Exactamente. Nos ofrece una ganancia rápida con muy poco esfuerzo. Y todas esas son cosas que van en contra de la naturaleza de la realidad y de las cosas que perduran. Entonces, podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas y a veces ni siquiera nos damos cuenta de con quién estamos lidiando. Fíjate, curiosamente en las películas de terror, en las películas o en las fábulas, cuando una persona tiene un deseo muy grande de hacer algo, se le aparece el diablo. Y entonces en las películas estas le ofrecen al personaje su deseo a cambio de su alma. Su alma. ¿Ok? Y nada tan alejado, bueno, nada tan cercano a la realidad. Porque realmente, al final del día, lo que Satanás quiere es que no regresemos a vivir con nuestro Padre. Y entonces todas esas tierras prometidas que podamos recibir llevan una esclavitud como precio. Entonces, tenemos que estar muy atentos de esas ofertas que tú dices, que nos llegan y que pueden atraparnos. A lo mejor esa muchacha guapa que no es de la iglesia, que no estoy diciendo que sea una enviada de Satanás, pero todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios ya no es bueno. ¿Okay? Y a lo mejor ni tan guapa es, pero se nos hace guapa a nosotros. Muy bien. Pues bueno, más adelante vemos que precisamente aún me encanta el tema de este episodio, porque aún con los errores tanto de Limi como de Zenith, el Señor saca algo bueno de ahí. Y es algo que yo creo que a veces no reconocemos de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Como a veces nosotros mismos nos metemos en un problemón y de ahí mismo Él nos dice, bueno, mira, vas a aprender algo de todo esto. Ahorita yo te voy a ayudar, ¿no? Y nos cuesta a lo mejor mucho, salimos a veces bien raspados, pero logramos tener experiencias positivas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso, en el versículo 16, dice Zenith, y aconteció que los armé con arcos y con flechas y espadas, y yo y mi pueblo salimos a la batalla. Sí, con la fuerza del Señor, ahora sí lo consultaron, ¿verdad? Ahora sí. Salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Otro ejemplo del propósito del libro Mormón, recordar. Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza. Se vale entonces, Adrián, que si nos equivocamos podamos corregir el rumbo. Pues claro que sí, ese es todo el meollo de este asunto, ¿no? A veces decimos, no, pues mira, ya que le fue mal, ahora sí ahí viene. Pues sí, eso se trata de la vida, de poder corregir, aprender y llegar a santificarnos un poco más cada vez, ¿no? O muchas veces caemos en la segunda mentira de Satanás, pensando que porque ya caímos no podemos regresar, no somos dignos del arrepentimiento, cuando realmente esa es la principal razón de ser de la expiación, que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y solamente está en nuestro deseo el querer arrepentirnos y el tener la preparación para salir a la batalla contra estos pecados, contra estas situaciones, contra los lamanitas de nuestra vida, ¿ok? Entonces, y así como
como este pueblo, decir que clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de nuestras manos, de nuestros enemigos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros vicios, porque va a despertar en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros hermanos del pueblo de Limí. Así es. Y queridos amigos, pues la vida es complicada, como ustedes pueden saber. Hay muchas ofertas muy tentadoras, hay guerras que tenemos que librar, pero el Señor no nos desampara y nos ha dado profetas, videntes y reveladores en el pasado y en el presente. Y nuestra invitación es de que ustedes, al igual que nosotros, podamos estar muy atentos a estas palabras que ellos nos comparten, porque al final es la voz del Señor a través de un siervo. ¿Y qué es lo que más quisiera uno? Que tener guía en un lugar oscuro y difícil. Eduardo, para terminar, me gusta mucho el versículo 18. Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones y salimos con su fuerza. Y al terminar este capítulo, no sabemos si ganaron, si perdieron, pero sabemos que gracias a la oración y a su deseo, salieron con fuerza. Y yo quiero compartirles que sé que si nosotros combinamos justicia con nuestras oraciones, saldremos a luchar con fuerza. Y no importa lo que pase, no importa si nos va bien o nos va mal, porque nos va a ir como el Señor quiere que nos vaya. Y si son experiencias negativas, entonces aprenderemos de ellas la lección que vamos a necesitar más adelante en nuestra vida. Y si salimos victoriosos, seguramente el Señor nos pondrá en una posición para más adelante nosotros poder extender la mano a alguien para que también salga con todas sus fuerzas. Así es. Y creo que ese es un enfoque muy práctico de esos capítulos de las Escrituras. Así es. No olviden suscribirse, compartir este video con alguien más que tal vez necesite inspiración. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta la próxima.